Lucas lo recordamos con todas cosas buenas. ¿Y por qué? Tiene esto, este salmo tan hermoso de arrepentimiento, porque somos seres humanos y nos equivocamos, pero tenemos la posibilidad del pedir perdón. Eso es lo que nos diferencia, ¿no? A veces como seguir haciendo. La cuestión es qué hacemos con eso. Nos quedamos en ese orgullo, nos quedamos en ese pecado, lo seguimos haciendo, o nos quedamos sin pedir perdón y sin reconciliarnos con Dios, o tomamos otro camino. Acá David, con este salmo tan hermoso que realmente se nota la contrición del corazón, no es algo que está diciendo no solamente con sus labios para afuera, sino que realmente se nota que sale de su interior. Entonces, de la misma manera que tenemos con Pedro y con Judas, Pedro cómo estaba arrepentido por haber negado a Jesús cuando le había prometido una fidelidad hasta la muerte y no lo pudo llevar a cabo, pero sí él pidió perdón. En cambio Judas, que también quedó arrepentido por haberlo traicionado, quedó en eso. Y ya sabemos los dos caminos. Entonces acá este salmo nos da también, como siempre les digo, los salmos son palabra de Dios que nos la da para que se la volvamos a entregar a Él. Entonces, cuando tenemos una situación que nos sentimos mal, tenemos acá este salmo que nos ayuda a rezar con unas palabras realmente hermosas. Y se acuerdan que hay muchísimo para analizar, pero que no lo voy a poder hacer en esta clase porque bueno, tenemos muchísimo contenido por ver. Pero recuerden acá en el versículo 12, cuando dice, crea en mí, Dios mío, un corazón puro y renueva la firmeza de mi espíritu. ¿No se acuerdan que este crea es el verbo bara, que es el mismo de Breshit bara Elohim, del principio, en el principio creó Dios? Ese verbo que solamente en el hebreo se usa como sujeto a Dios. Es un verbo que no se usa para el ser humano. Entonces acá este salmo es solo Dios quien lo puede crear, un corazón nuevo, un corazón puro. Y es el salmista o David o nosotros quien le pedimos a Dios que nos renueve y que nos haga de nuevo. Entonces, bueno, siempre tener esta esperanza en la reconciliación que Dios nos hace de nuevo y que realmente purifica todo nuestro interior. Bueno, ahora sí, vamos a la clase esta que es tan hermosa. Bueno, todas las clases les digo lo mismo, a mí me gustan todas, pero realmente Génesis 3 está una maravilla. Acá el título es El desafío de la libertad y el misterio del mal en la vida del hombre. ¿Se acuerdan que estamos hablando de estos textos del Génesis? Textos que tienen llenos de lenguaje simbólico, que no son cronologías de algo que ocurrió, sino que son abordajes existenciales de qué es lo que pasó en los inicios para que hoy y lo que hoy podemos ver en nuestra realidad. Las relaciones, los conflictos, algunas cosas que el autor sagrado ve en la actualidad y se pregunta cómo si todo lo creado fue bueno y muy bueno, como dice el Génesis 1, ¿por qué existe el mal en el mundo? ¿De dónde viene este mal? Entonces el Génesis 3 aborda este interrogante. Así que vamos a hacer primero un repaso general, bien rápido, de lo que estuvimos viendo, ¿no? Nosotros ya con esto estuvimos viendo que Dios es eternamente bueno y que hay un designio sobre el mundo que nace de esta razón, ¿no? Dios crea por sabiduría y amor, y que haya un designio significa que hay un orden, hay una intención detrás del creado, de lo creado, ¿no? Lo creado nos hace ver que hay un creador. Y este creador no crea porque sí, sino que crea por sabiduría y amor, y que tiene un designio, un propósito para cada uno de nosotros. Y eso tiene consecuencias en cómo nosotros vivimos nuestra vida. No es lo mismo saber que todo es producto del azar o del caos, o que hay alguien detrás de todo con un designio y un propósito para cada uno individualmente, además de una historia general. Y después vimos esto, que Dios es omnipotente, que crea de la nada, sin esfuerzo, solo con su... Totalmente diferente. Acá Dios es todo esto y Él crea por amor y crea con su palabra sin esfuerzo, con su palabra que habíamos dicho que es eficaz, que hace lo que dice. También vimos que Dios crea un mundo ordenado y bueno para manifestar
y comunicar su gloria. Las criaturas son parte de su bondad para que sus criaturas sean parte de su verdad, su bondad y su belleza. Y que la creación tiene su bondad y su perfección, pero como habíamos visto en las otras clases, está creada en vías de ¿no? el ser un colaborador con Dios para poder seguir con la creación. No está terminada en sí misma, ¿no? Entonces estamos siempre yendo hacia, no tenemos que volver nostálgicamente a un pasado, sino que Dios nunca ha terminado, sino que nos pone a nosotros como colaboradores con Él para la creación. También estuvimos viendo que el hombre y la mujer son creados en igualdad de condiciones, vimos la complementariedad, lo que significaba que la mujer es la costilla del hombre, que tiene que ver no en cómo fue creada en una cuestión así materialmente, sino qué significa simbólicamente esta costilla, que es un igual, que está hecha de la misma esencia, que se compone el hombre y la mujer, y que a la vez de ser polvo de la tierra, también tienen el aliento vital de Dios y eso hace que la imagen y semejanza de Dios hacen que tengan una unidad de la dignidad humana. Todo ser humano tiene una dignidad que nunca la pierde. Por más pecado que haya cometido, esa dignidad no se pierde, es inherente a todo ser humano y nosotros tenemos que respetarlo siempre y tener en cuenta. Vimos el tema de la Tierra como un templo cósmico, donde el ser humano está puesto para reconocer al mundo, no como su parte de este plan de complemento con Dios, donde lo tiene que cultivar y custodiar. Vimos lo que significan estas palabras en el contexto del libro del Levítico de los sacerdotes, cómo ellos cultivan y custodian el templo, ¿no? Palabras en hebreo que se utilizan para este labor del ser humano con la tierra y también del sacerdote en el culto del templo. Y después, cómo Dios nos creó para vivir en comunión y cómo nos dice ahora, vamos a leer, caminamos en el jardín de Edén. No estaba todo en armonía entre el hombre, la mujer y Dios y la naturaleza. Pero todo esto cambió, ¿no? Así que ahora esto nos introduce al tema que vamos a ver hoy en Génesis. Antes de ir al texto, vamos a hacer algunas aclaraciones que más o menos las estuvimos haciendo, pero acá es importante también ver lo que nos va diciendo el catecismo y las explicaciones que tenemos que tener de acuerdo con estos textos y el lenguaje que se utiliza. Acá nos dice, el relato de la caída utiliza un lenguaje hecho de imágenes, pero afirma un acontecimiento primordial, un hecho que es el comienzo de la historia del hombre, porque a veces tampoco caigamos en que no es una cronología, no está expresando tal cual las cosas como pasaron, pero sí está hablando de eventos esenciales y verdades, ¿no? O sea, a veces porque es simbólico, estamos pensando que estamos imaginando cosas, no, el autor sagrado está inspirado por Dios y lo que nos está hablando es de este acontecimiento primordial que tuvo lugar al comienzo de la historia del hombre. Nos da la certeza de fe que toda la historia humana está marcada por el pecado original libremente cometido por nuestros primeros padres, ¿no? Esto nos dice el Concilio de Trento. Y pretender leer este texto, una reconstrucción histórica o cronológica, nos introduciría al error. Esto es lo que estuvimos viendo desde el principio de Génesis 1, ¿no? Entender en qué sentido este texto es verdad. Las palabras que dicen, la palabra es la verdad para nuestra salvación. ¿Qué es lo que nos quiere decir este texto para nosotros? ¿Cómo tenemos que interpretarlos? En el Génesis 3, estos capítulos abordan esto que les decía el interrogante de por qué existe el mal en el mundo. ¿Te acuerdan que vimos el tema de la paradoja? Si Dios es todopoderoso y totalmente bueno, entonces, si existe el mal en el mundo, entonces, o Dios no es bueno porque Él es todopoderoso y podría frenarlo, entonces no es bueno, o es bueno, pero no lo frena, entonces no es todopoderoso, no lo puede frenar. Esta es una paradoja. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Ahora lo vamos a ver en la clase cuál es la respuesta a estos interrogantes, cuál es el origen del mal, tiene algún sentido y cuál es la dinámica que opera.
¿Se acuerdan que yo les di de tarea para esta clase que se fijen el proceso de la tentación? Ya vamos a llegar a esta parte y les voy a preguntar si estuvieron cuando leyeron este texto de cómo vieron que opera, cómo opera el mal, cómo es este proceso de la tentación. Acá, si les parece, antes de meternos en el análisis de cada texto, leamos el texto de Génesis 3. No, vamos a leer unas partes. Si alguien quiere empezar a leer, yo lo voy frenando. ¿Leo yo? Sí. Bien. La serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. Y dijo a la mujer, así que Dios les ordenó que no comieran del jardín. La mujer le respondió, podemos comer los frutos de todos los árboles del jardín, pero respecto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, de él ni lo toquen, porque de lo contrario quedarán sujetos a la muerte. La serpiente dijo a la mujer, no, no morirán. Dios sabe muy bien cómo de ese árbol, se les abrirán los ojos y serán como dioses, conocedores del bien y del mal. Cuando la mujer vio que el árbol era apetitoso para comer, agradable y deseable para adquirir discernimiento, tomó de su fruto y comió. Luego se lo dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. Se abrieron los ojos de los dos y descubrieron que estaban desnudos. Por eso se hicieron unos taparrabos entretejiendo hojas de higuera. Al oír la voz de Dios que se paseaba por el jardín a la hora en que sopla la brisa, se ocultaron de él entre los árboles del jardín. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Oí tus pasos por el jardín, respondió él, y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Él replicó, ¿y quién dijo que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol que yo te prohibí? El hombre respondió, la mujer que pusiste a mi lado me dio el fruto, y yo comí de él. Dios dijo a la mujer, ¿cómo hiciste semejante cosa? La mujer respondió, la serpiente me sedujo y comí. Ahí está bien. Gracias. ¿Sí? Bueno, vamos a ir analizando de a poquito y haciéndonos preguntas acerca de qué es lo que este texto nos quiere transmitir con tantas imágenes, con tantas... Fíjense al principio de todo que dice... acuérdense de silenciar los micrófonos, si no rebota acá. Que dice, la serpiente era el más astuto de todos los animales del campo que el Señor Dios había hecho. ¿Por qué les parece que se pone acá el autor sagrado la figura de la serpiente, como que entra en este diálogo con la mujer? Los rasgos físicos de la serpiente, digamos, porque se arrastra, porque es un animal que es como que que va arrastrándose y sé, como rogando, no lo sé. Está bien, igual. Hay varias cosas. Acuérdense que siempre el lenguaje simbólico es es muy rico porque no se agota en sí mismo, sino que tiene muchísimos significados. Entonces, lo que les vaya a inspirar algunas opciones, pero no hay
digan todo lo que se les venga a la mente. ¿Será por la astucia que tenía el animal, porque es un animal muy astuto? Ujú. También, ¿qué más? También porque está pegado a la tierra, a lo Ujú. mundano. Ujú. Está bueno también. Ujú. Puede ser también porque en la época en la que se escribe el Génesis 3, la consideraban como un animal de la maldad, de algo malo, digamos. Ujú. También, exacto. Son, claro, varias de las que estuvieron diciendo tal cual. Fíjense que parte de lo que es en la mitología, vieron que hay muchos que estuvimos viendo que había textos contemporáneos también, que en la mitología siempre la serpiente tenía que ver también con esta figura. Y también esto que decían, cómo se arrastra sobre la tierra, cómo camina ese animal y que de repente aparece de la nada, ¿no? Las personas que en el desierto están caminando y de repente aparece y parece que no estaba, que no había peligro y de repente viene, pica y se va, ¿no? Tiene esa forma también de moverse la serpiente. Tenía en muchos cultos a la fertilidad estaba este símbolo de la serpiente, entonces tenía esta noción, esto que ver con lo que es la idolatría. Siempre estuvimos viendo cómo los textos bíblicos son anti-idolatría. Siempre se habla de un único Dios y no se quiere ni nombrar al sol, a la luna, ¿se acuerdan? Como siempre en contra de la idolatría. Entonces la serpiente imagen, así que también se la utiliza como el símbolo del peligro y la tentación. Y también en el desierto, vieron que bueno, en el libro de los números ya vamos a ver cuando es cierto, hay unas serpientes que pican a los israelitas y los envenenan y que muchos se mueren ahí. Entonces, bueno, también este símbolo de lo que era lo malo, este peligro total. Entonces, bueno, por todas estas cosas que estuvieron diciendo, es que se utiliza acá la figura de la serpiente. Ya acá la pregunta de fábula es porque en las fábulas, el género literario fábula son los hablantes, ¿no? Que hablan. Pero eso no, obviamente no significa que el género literario de Génesis 3 tenga que ver con la fábula, ¿no? Sino que son textos sapienciales, estos textos de reflexión sobre una realidad de nuestra actualidad y en sus orígenes, ¿no? La búsqueda, la etiología, esta búsqueda de los orígenes de las cosas que hoy están pasando en la actualidad. Entonces, bueno, estas cosas son lo que lo que acá, como acá dice el texto, ¿no? De la misma manera, la serpiente, como decía alguien antes, que se arrastra así en silencio, se confunde con la tierra sin advertirnos su presencia y nos toma desprevenidos, ¿no? De la misma manera ocurre con la tentación. En los cómics identificamos como un peligro mortal. Entonces, la tentación es tal porque aparece como algo inofensivo, pero no lo es. Entonces, por eso hoy nos vamos a tomar también el tiempo de ver esto, cómo fue operando la tentación acá y también cómo estos textos nos hablan hoy a nosotros. Entonces, también para poder reconocer en nuestra vida cuando nos empieza a que no nos tome desprevenidos, ¿no? Sino que empecemos a entender cuando nosotros, que les decía la clase anterior, cuando nosotros conocemos acerca de quién es Dios, cuando alguien viene, de la misma manera que conocemos bien a un amigo cercano, y viene alguien y nos dice un chisme de ese amigo, y nosotros lo conocemos bien porque decimos, esto no me suena que es capaz de hacerme amigo. Entonces, de la misma manera que cuando nos acercamos a conocer a Dios,